Médico. Hoy empezamos la semana agradeciendo por todos los mensajes que nos envían el sábado y el domingo cuando no estamos al aire. Gracias de verdad porque nos escriben de todas partes del Perú y eso nos alegra y nos impulsa a seguir trabajando al servicio de todos ustedes. Son las 3 en punto de la tarde, estamos en vivo y en directo y como siempre, hoy también recibimos todas sus llamadas y también los mensajes que nos envían en las redes sociales. Vamos a hablar sobre la malaria. ¿De qué trata? ¿Tiene que ver con alguna zona del país? A este mosquito le gusta más los climas cálidos. Se presentan casos en Lima, en la sierra, pues hoy viene una importante especialista para hablarnos sobre la malaria y contarnos cómo estamos en nuestro país, cuáles son los retos, las características de también la enfermedad y cómo podemos prevenirla y tratarla. Así que no se pueden perder Cuerpo Médico, pero además también hoy Aura se ha trasladado a un punto de la ciudad donde hay gente a la cual estimamos y queremos mucho y respetamos. Aura, cuéntales a todos dónde estás. Fátima, qué importante empezar la semana justamente dando comunicaciones indispensables para el servicio de la población. Y así como tú lo mencionas, estamos en el Instituto Nacional Materno Perinatal porque esta va a ser una de las instituciones donde se va a realizar una jornada de salud que promueve la vasectomía sin bisturí. Y esta jornada de salud está a cargo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, justamente para poder promover este método anticonceptivo. Ahora, sabemos también a lo largo y la trayectoria del programa Cuerpo Médico que en torno a la vasectomía existen muchos mitos, mucho tabú, mucho miedo, muchas preguntas. Sin embargo, vamos a estar con los doctores y especialistas responsables de la realización de esta jornada de salud, justamente para despejar todas esas dudas y promover la participación del hombre dentro de la planificación familiar. Así que esto es poquito todavía, lo que acabo de mencionar. Tenemos mucho por desarrollar, así que, Fátima, este programa está completo. Me da mucha alegría poder empezar y anunciar las campañas que se vienen. Esta campaña, para ir haciéndole un poquito de camita a esta información, va del 14 al 18 de este mes, pero aún hay más información para brindarles a los amigos que nos observan aquí en Cuerpo Médico. Fátima. Bueno, así es ahora, pero además también hoy, como siempre, estaremos hablando de nutrición y nuestra querida Sara Abusabá nos trae importante información de un fruto, así que no se pueden perder el programa. Tenemos ya a todo el equipo de producción atento para recibir sus preguntas y las redes sociales también listas para que nos hagan llegar todas las dudas que tengan respecto a la malaria. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Aquí en Cuerpo Médico y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Está con nosotros la doctora Pierina Vilcapoma. Ella es infectóloga de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Doctora Vilcapoma, un placer tenerla en Cuerpo Médico. Buenas tardes, Fátima, mucho gusto. Bueno, y para hablar sobre la malaria, ¿qué es la malaria y cómo así uno se contagia? La malaria es una enfermedad infecciosa que se produce por un parásito que entra dentro de los glóbulos rojos, los destruye y causa un síndrome febril. Este parásito es del género Plasmodium, que puede ser Vivax, Falciparum u otras especies más, pero en nuestro país estos dos son los más frecuentes. ¿Cómo uno adquiere esta enfermedad? Lo adquiere a través de la picadura de un mosquito del género Anopheles. Estos mosquitos no viven en todas las regiones del Perú, tienen ciertas regiones predisponentes. Como por ejemplo, en este caso, la selva. Sí, la selva del Perú es una de las regiones que tiene más incidencia de malaria, precisamente porque es el hábitat natural de la presencia de estos mosquitos anófeles. El mosquito hembra es el que transmite la infección a través de su picadura. La zona nororiental del Perú, las regiones de Loreto, Ucayali, Pucallpa son las más afectadas.
¿Y también al norte del país podemos encontrar malaria? Así es, se han reportado algunos casos en el norte del país como Piura, por ejemplo, algunos casos muy aislados, muy raros, que se han podido encontrar al norte de Lima también. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, para los pobladores que están en la selva, de actitudes o de costumbres que originan que exista la malaria? La malaria es un problema a nivel mundial, ¿no? Tenemos como reto quizás que está pendiente la erradicación de esta enfermedad porque se puede prevenir, se puede prevenir. Una de las formas de prevención quizás más sencillas de hacer es disminuir los contenedores de agua o los componentes que van a favorecer la crianza de estos mosquitos y que van a favorecer que estos aumenten en número, ¿no? Produciendo los brotes. Ahora, cuando yo tengo la picadura de este mosquito, yo lo siento, como por ejemplo cuando se trata de una abeja o como cualquier otro mosquito. ¿Cuál es la característica? ¿Qué le refieren los pacientes? Sí. La picadura es indistinguible de cualquier otro mosquito. Sin embargo, es muy difícil poder distinguirlo porque cuando nosotros estamos en las zonas rurales de las selvas donde se produce generalmente esto, hay muchas picaduras de mosquitos. Las personas que vienen de las zonas rurales de la selva pues sufren entre 5, 10, 15 picaduras a la vez, ¿no? Entonces es muy difícil saber cuál picadura nos está transmitiendo la malaria. Ahora, yo por las características físicas que pueda tener, genéticas, de alimentación, ¿puedo contraerla sí o no, o de una manera más fuerte? ¿O una vez que el mosquito nos pica, de todas maneras vamos a tener los síntomas y la enfermedad? De hecho, hay factores de riesgo para tener enfermedad más grave o incluso tener riesgo de morir si es que nos da malaria, ¿no? Uno de los factores de riesgo y más preocupantes, por ejemplo, es la malaria en los niños y en las embarazadas, sí. ¿Por qué? Porque los niños tienen menor cantidad de masa muscular, también tienen menor cantidad de glóbulos rojos circulantes, por lo tanto, cuando se produce esta infección que los destruye de forma masiva, puede causar cuadros más graves. Igual en las gestantes, incluso puede ser transmitida al feto y puede causar muertes maternas. También las personas con desnutrición tienen cierto factor de riesgo más elevado a hacer cuadros graves. Muy bien, doctora, vamos a empezar con algunas llamadas. Está Victoria desde Trujillo y aquí la doctora Vilca Poma está lista para escucharla. Bienvenida, Victoria. Muy buenas tardes doctora. Buenas tardes, señora Fátima. Quería hacer una consulta. Yo he vivido en Madre de Dios, exactamente Puerto Maldonado, y yo he sufrido de dengue en 3 oportunidades. En la primera vez sangré y las 2 segundas ya no. Después de mucho tiempo, ya pues después de 6 años más o menos, se me ha detectado la enfermedad del lupus, ¿no? Claro, primero fue fibromialgia, luego me dijeron no, al final le salieron los resultados como lupus. ¿Tiene que ver algo con lo que yo he sufrido la picadura de dengue? Porque es una enfermedad terrible, muy dolorosa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre he querido saber, si hay una vinculación con la enfermedad que tengo ahora. Muy bien, vamos a hacerle la consulta a la doctora Vilca Poma. Muy interesante su pregunta, en verdad. Esta pregunta siempre nos la hacemos cuando nosotros estamos frente a algún paciente con enfermedades autoinmunes, como es el lupus que tiene la señora. La mayoría de enfermedades autoinmunes sí son desencadenadas por alguna infección. Sin embargo, no existe un método para corroborar que una infección te haya desencadenado la enfermedad autoinmune que tú padeces. Por lo tanto, podríamos hipotetizarlo, sin embargo, no podríamos confirmarlo al 100%. La mayoría de enfermedades infecciosas virales sí pueden desencadenar cuadros de enfermedades autoinmunes secundariamente, pero no existe un método para poder confirmártelo. Doctora, ¿y el paciente cómo llega y cómo se diagnostica que efectivamente lo que tiene es malaria? El diagnóstico de malaria es de forma muy sencilla, ¿no? Es un examen que se llama gota gruesa, que consiste en extraer unas gotas de sangre, extenderlo en una lámina y verlo al microscopio.
El detalle de este examen es que tiene que realizarlo una persona experta para que pueda observar los parásitos dentro de los ¿Qué es lo que glóbulos se ve en el rojos. microscopio, si pudiéramos describirlo? En el microscopio, una persona experta, un microbiólogo experto, lo que puede observar es parásitos o estructuras parasitarias dentro de los glóbulos rojos. Adentro. Adentro de los glóbulos rojos se ven como pequeños anillos. Estos anillos pueden ser uno, pueden ser múltiples, dependiendo de la especie, y el microbiólogo lo informa como estructuras anulares dentro de los glóbulos rojos, y esto lo contrastamos con la clínica que presenta el paciente y hacemos el diagnóstico. Muy bien, vamos con más preguntas y esta vez en las redes sociales. Vamos a leer ya la pregunta que nos llega a través del Facebook de Corona Rengifo. Dice, estoy en tratamiento por paludismo. Me prohibieron exponerme al sol y evitar sudar hasta que termine el tratamiento. ¿Cuál es el sustento para dichas prohibiciones? Una persona que está en tratamiento no tiene ninguna restricción de exponerse al sol o evitar sudar, ¿no? Básicamente tiene que guardar reposo, pero es por el tema de que está en un tratamiento que va a tratar de eliminar los parásitos que están circulando en su sangre y por lo tanto su sistema va a empezar a recuperar sus células sanguíneas. Pero esto no va a tener ninguna implicancia con la exposición solar o con las salidas, ¿no? Se recomienda que los pacientes estén guardando reposo porque los pacientes con paludismo o malaria generalmente se sienten muy cansados porque están perdiendo gran cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos. Entonces se les recomienda reposo, pero no tiene nada que ver el tema de la exposición al sol o de salir a la calle. Muy bien, vamos a continuar conversando con la doctora Vilca Poma sobre la malaria y respondiendo sus preguntas. Pero ahora nos vamos con Aura, que nos trae importante información. Aura. Continuando en realidad con la previa información que había realizado al inicio del programa, ahora mismo nos acompaña el doctor Giancarlo Varela, que es gineco-obstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal, justamente para poder saber y aprovechar toda esta información y promover esta jornada de salud de vasectomía sin bisturí que va del 14 al 18 de noviembre, organizado por el MINSA. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Es importante ahora mismo mencionar que existe mucho tabú, mucha duda, mucho prejuicio de pronto también en la realización de la vasectomía. Entonces, podemos decir que realizarse una vasectomía en esta oportunidad sin bisturí es beneficioso para la salud y también qué es lo que no produce. Hay mucho temor en torno a eso, por favor. Buenas tardes, claro que sí. El procedimiento de la vasectomía es un procedimiento que está incluido dentro de la planificación familiar. Es una operación que tiene como función evitar la fecundación y se produce esterilizando pues, al varón, ¿no? Lógicamente. Es beneficioso en el sentido de que es una cirugía ambulatoria, es una cirugía de bajo costo, es una cirugía con poco riesgo para la persona y que de alguna manera es totalmente inocua y de fácil acceso para toda la población. Muchas veces los hombres pueden relacionar esta intervención mínimamente invasiva con reducción de semen, con la pérdida de la capacidad de orgasmo, cierta disfunción eréctil, cáncer también. Digamos que podemos desestimar todas estas aseveraciones. Existen muchos mitos, existen muchos tabús en relación a la vasectomía, como por ejemplo el hecho de que va a haber una disminución de la libido sexual, va a haber una disminución del placer sexual, de la potencia sexual, y eso no es cierto, ¿no? Algunas personas incluso han asociado la vasectomía a pérdida de la masa muscular o a pérdida de los caracteres sexuales secundarios, pero tenemos que decir que no existe nada de eso, todo es prácticamente un mito, son cosas que no son ciertas y no están científicamente comprobadas. Perfecto, doctor. Ahora, para conocer este procedimiento tenemos una maqueta aquí. Cuéntenos un poquito cómo es que se realiza esta intervención de vasectomía sin bisturí para que todos tengamos claro y podamos de pronto, aquellas personas que quieran, pues acudir a esta campaña que es totalmente gratuita, pero ya abordaremos esa información en lo sucesivo. Coméntenos. Bueno, acá tenemos nosotros una maqueta donde vamos a tratar de explicar el procedimiento lo más sencillo posible. Esta es una técnica que fue de alguna manera inventada en el año 1974 por el doctor Lee, es por eso que lleva su nombre, y se denomina técnica sin bisturí porque a diferencia de la técnica clásica donde se hace una incisión
en el rafe medio del escroto. En esta técnica no se utiliza el bisturí. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simple, simplemente procedemos a realizar el procedimiento utilizando los materiales que ustedes ven acá sobre la mesa, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Primero, por favor, paso a describir las pinzas que utilizamos durante el procedimiento, que sobre todo necesitamos esta pinza de acá, que es la que ustedes ven, que es una pinza que se llama la pinza del Dr. Lee, que es a través de la cual nosotros hacemos la pequeña disección o agujerito para poder identificar el conducto deferente y proceder a su ligadura. Lo que se hace es lo siguiente. Primero tenemos a la persona recostada sobre la espalda y lo que se hace después de hacer la limpieza de la zona, la asepsia de la zona, se coloca un campo que nos deje ver solamente el área que nos interesa operar. Una vez que tenemos al paciente ahí, nosotros lo que hacemos es colocar una cinta. Colocamos una cinta de esta manera, como ustedes pueden ver, para evitar que el pene lógicamente perjudique o nos dificulte la zona donde vamos a operar, que es entre el testículo y la base del pene. Una vez hecho esto, utilizamos la técnica de los 3 dedos con los pulpejos de los dedos, del primero, segundo y tercer dedo. Nos colocamos acá, el tercer dedo pasa por debajo del testículo y con el pulpejo del tercer dedo y del primer dedo identificamos el conducto deferente. Una vez que se ha identificado el conducto deferente, utilizamos una jeringa que está cargada con silocaína al 2% y tiene una agujita que, como pueden observar, es una aguja pequeñita de tuberculina, y una vez que tenemos identificado el conducto, lo que hacemos es crear un pequeño abón en la piel, solamente en la piel, y una vez que tenemos el abón, utilizamos la pinza del Dr. Lee, que vendría a ser esta de aquí, esta de acá, la que les digo que es como una mosquito chiquita, y una vez identificado, hecho el abón, procedemos a hacer un pequeño agujerito. ¿Lo ven? Hacemos un pequeño agujerito y si ustedes pueden ver ahí adentro, yo estoy levantando con el tercer dedo la yema y se ve una estructura que vendría a ser el conducto deferente. Una vez realizado eso, introducimos nuevamente anestesia para colocar la anestesia alrededor de la vaina que envuelve al conducto deferente. Entonces el conducto deferente es así, entonces yo le coloco anestesia a los costados para que el paciente no sienta dolor. Una vez que se ha hecho eso, tomo una pinza, que es esta de acá, como si fuera un anillito, levantamos por favor, levantamos, tengo identificado el conducto, y una vez que tenemos el conducto, jalamos, y miren ustedes cómo sale el conducto. Ven cómo ustedes sale el conducto, y una vez que tengo el conducto, con la pinza del Dr. Lee, agarro y lo que hago, este conducto está cubierto, como ustedes pueden ver acá, por una vaina que es como una fascia, y una vez que abro esta vaina, vean ustedes, se me muestra el conducto, que lo tengo que identificar, y miren ustedes, ya lo tengo acá. Lo van viendo, ya lo he separado de la vaina, lo veo acá, tomo con la pincita, pueden ver acá cómo se ha separado, y una vez que lo tengo separado, agarro, perdóname por favor, estas pinzas que están acá. Una vez que tengo estas pincitas acá, coloco una aquí, perdóname, coloco la otra por acá. Tengo que tener mucho cuidado porque en esta zona hay una arteria que es la arteria deferencial y es la que, si yo la daño, me podría causar un hematoma. Una vez que ya los tengo identificados, agarro la tijera, vean ustedes, secciono y secciono el otro pedacito y me queda el conducto deferente ya seccionado, que yo lo voy a enviar a patología. Una vez que tengo estos dos cabos, agarro una sutura, que es un caduc crómico 2 ceros, ligo, ya, voy a ligar, hago una ligadura, reviso que no haya sangrado, la dejo,
igual acá ligo, hago una ligadura, y lo que yo normalmente hago en este extremo, para evitar la recanalización, meto este conductito dentro de la vaina, y una vez que ya está todo conforme, simplemente lo devuelvo a su sitio, devuelvo al sitio. Bien. Doctor, mientras usted va terminando este procedimiento, creo que es importante saber que esto, cuánto tiempo dura, también qué porcentaje de certeza tienen las personas una vez que se realiza este procedimiento mínimamente invasivo y también pues el tiempo de recuperación. Esto es ambulatorio. Claro que sí, como ustedes pueden ver, ya se ha devuelto, el mismo procedimiento se hace del otro lado. El procedimiento no dura más de 10, 15 minutos, es un procedimiento ambulatorio, la persona se retira a su casa y a los 7 días viene a control y tiene que tener aproximadamente entre 20 y 30 eyaculaciones para garantizar que no haya espermatozoides, lógicamente lo cual se confirma con un espermatograma y eso es todo, la técnica es totalmente sencilla. Bien, ahora doctor, una pregunta y voy cerrando ya. Edades, precisamente, para poder recomendar. Ahora, ¿cualquier hombre podría acudir o realizarse este tipo de intervención? Cualquier persona, tal cual sucede con las mujeres, cualquier persona en edad fértil puede decidir por la vasectomía, pero tienen que tener de alguna manera la seguridad, o sea, tienen que ellos tener el conocimiento de que esta es una técnica permanente, de que es una técnica definitiva, así que hay que pensar muy bien en que no va a poder tener hijos, pues, ¿no? Bien, doctor Giancarlo Varela, ¿recomendaciones para las personas que se quieran realizar esta intervención? Bueno, solamente decirles que esta es una técnica que se está realizando en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Es una técnica, como ya dije, sencilla, rápida, con muy pocas complicaciones y los estimulo a todos, les aconsejo a todos que vengan por aquí para poder realizarse y el hombre también sea partícipe de la planificación familiar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Justamente cierro con este mensaje, planificación familiar. En base a esto es que se está realizando esta jornada de salud de vasectomía sin bisturí totalmente gratuita en diferentes establecimientos de salud a nivel de Lima y también en provincia. Vamos a estar brindando esta información con el siguiente vocero. Sin embargo, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por esta explicación bastante interesante que creo que ha graficado lo corto de esta operación y también los beneficios que trae en torno a la planificación familiar. Hemos estado con el doctor Giancarlo Varela, que es ginecobstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Sin embargo, Fátima, hay que seguir hablando de malaria porque aquí, este tema, aquí en Cuerpo Médico, pues tenemos bastante material para poder siempre brindar información certera y verídica, Fátima. Así es, continuamos aquí con la doctora Pierina Vilcapoma conversando sobre malaria y por supuesto atentos a recibir todas sus consultas. Doctora Vilcapoma, ¿cómo es el tratamiento para la malaria? El tratamiento es bastante sencillo en los casos que no son graves, que son la mayoría de casos. Es un tratamiento con 2 tipos de pastillas, generalmente, que en nuestro país el tipo de malaria más frecuente es producida por Plasmodium vivax. Se usan 2 pastillas, una se toma por 3 días y la otra se toma por 14 días, ¿no? Puede ser primaquina inicialmente con primaquina y cloroquina y la primaquina se extiende por 14 días y la cloroquina solo por 3 días. ¿Qué pasa si yo estoy en el tratamiento los 14 días y al 7º día digo ya me siento bien, ya para qué voy a tomar y paro el tratamiento? Eso no es muy raro, al contrario, es bastante frecuente que los pacientes dejen el tratamiento antes de culminarlo, ¿no? Eso es un tema que también se ha visto en varios países y existe un esquema cortado que aumenta un poco las dosis y que puede disminuir los 14 días a 7 días. Sin embargo, todavía hay pacientes que abandonan el tratamiento sin culminarlo. Puede que existir recaídas de la enfermedad de malaria, produciendo más anemia, nuevamente los cuadros de fiebre, de dolor de cabeza. Por eso es que recomendamos siempre culminar el tratamiento. Ahora, ¿el repelente ayuda a una persona que, por ejemplo, viaja a estos lugares o podemos prevenir también de otra manera? Sí, los repelentes ayudan mucho porque van a evitar la picadura de los mosquitos, ¿no? Y se recomiendan sobre todo cuando se van a viajar a las áreas más rurales, a las áreas en donde hay mayor prevalencia de estas enfermedades. Pero en estos últimos años se está incidiendo más en los medios o métodos preventivos como por ejemplo la vacuna.
se está desarrollando una vacuna contra malaria, o como los métodos profilácticos, que consiste en tomar antimaláricos de forma preventiva para evitar esta enfermedad. Esto es más recomendado para viajeros. ¿Y la dosis es la misma? No, la dosis es más pequeña, mucho de más manera pequeña. preventiva. Muy bien, vamos con más preguntas que nos llegan en las redes sociales. Estamos aquí hoy en Cuerpo Médico hablando sobre malaria y vamos a responder ya a Martín Sarmiento. Nos escrito al WhatsApp y dice: hace 3 meses me dio malaria y me afectó el hígado. Ahora me volvió a dar y tuve que retomar el tratamiento para combatirlo. ¿Por qué la malaria vuelve si ya había tenido un tratamiento en el pasado? Lo que ha tenido él es un cuadro de recaída de malaria, ¿no? Sobre todo la especie de Vivax, que es el Plasmodium vivax, suelen tener una característica específica, que es que algunos parásitos se quedan dormidos o almacenados en nuestras células hepáticas. Estos parásitos no son erradicados completamente por las pastillas que generalmente van a la circulación sanguínea y por lo tanto pueden despertar y empezar nuevamente su reproducción en cualquier momento del tiempo. Entonces hay un fármaco, que es la primaquina, que va dirigido específicamente a la concentración parasitaria dentro del hígado y que generalmente debería darse por 14 días para terminar de eliminar todos los parásitos que se quedan almacenados allí. Hay algunos pacientes que no culminan los 14 días y por ese motivo recaen luego de un tiempo, pero hay algunos otros que incluso culminando los 14 días pueden tener algunas recaídas, ¿no? Son casos aislados. Pero son posibles, o sea. Sí, es posible. Muy bien, vamos con otra pregunta más en las redes sociales y ahora tenemos en pantalla Susana Huarcaya por Instagram. Nos dice: viajé a la selva y terminé con picadura de zancudos. Ahora presento fiebre y dolor corporal. ¿Cómo puedo diferenciar entre malaria, dengue u otra enfermedad transmitida por este insecto? En sí, malaria y dengue son diagnósticos bastante parecidos. Entonces, lo que se recomienda de cualquier persona que retorne de un viaje de la selva y presente fiebre es que acuda a un hospital, a la emergencia de su centro de salud y se le hagan las pruebas de descarte. Generalmente el dengue se suele caracterizar porque los días de fiebre son un poco más acortados. Suele terminar en 5 a 7 días. Sin embargo, la malaria puede tener unos días de fiebre más prolongados. Pero la recomendación médica siempre es ir a un centro de atención para que te hagan una prueba de descarte de dengue y una gota gruesa para descarte de malaria. Muy bien, bueno, estamos aprendiendo sobre malaria y hay que entender que es una enfermedad que aún la tenemos en el mundo y el Perú también es parte de esta estadística, lamentablemente. Pero lo importante es, como decía la doctora Vilcapoma, asistir inmediatamente a los primeros síntomas. Vamos a continuar hablando de malaria, pero es momento de hacer una pausa y ya viene Sara Ausabá con todo su momento de nutrición. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico hablando sobre malaria, pero además también nuestra compañera Aura Guío se ha trasladado para hablarnos de otros temas de interés nacional. Aura. Así es, Fátima. Seguimos y retomamos esta información aquí desde el Instituto Nacional Materno Perinatal, una de las instituciones que forma parte de esta jornada de salud de vasectomía sin bisturí, para poder profundizar, conocer a qué se refiere precisamente este servicio con la planificación familiar. Pues nos acompaña el doctor Guillermo Atencio La Rosa, que es director de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y en realidad creo que es importante empezar con esta pequeña entrevista de saber por qué es importante y cómo impacta involucrar a los hombres dentro de esta planificación familiar, porque ya la vasectomía es considerado un método anticonceptivo. Así es, muy buenas tardes con todos y con todas, en verdad. Muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre estos importantes temas y que las familias justamente estén informadas. La planificación familiar está dentro de lo que significan los derechos sexuales y reproductivos de todos y de todas las personas, precisamente para poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Ese es por un lado, por eso es sumamente importante de que este derecho nosotros tenemos que garantizarlo como Estado y la sociedad tiene que justamente formar parte de todo esto. Por otro lado, también la planificación familiar salva vidas. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando los embarazos
embarazos son planificados, entonces estos embarazos desde muy temprano son controlados, son atendidos, son detectados los riesgos y así de esa forma, por ejemplo, garantizamos que la mujer no tenga desenlace fatal. Entonces, una estrategia importante en muerte materna, por ejemplo, para evitarlas, es justamente la planificación familiar. Y hay que utilizar métodos seguros y estos métodos seguros justamente son los métodos modernos y en este caso que estamos hablando de la anticoncepción quirúrgica voluntaria es precisamente un método anticonceptivo para aquellas hombres, por ejemplo, en el caso de la vasectomía, que ya consideran que no desean tener más hijos. Entonces, hacia ellos va dirigido. Bien, ahora, doctor, yo creo que para también dar un poco a conocer toda esta jornada de salud, ¿ustedes han visto dentro de la data que maneja el Ministerio de Salud un incremento en la presencia o asistencia de hombres a los centros de salud para poder preguntar o decidir si es que quieren o no realizarse o utilizar este método anticonceptivo? Así es. Nosotros, por ejemplo, realmente a partir de que estamos comenzando a desarrollar esta serie de información, vemos de que justamente las personas vienen a solicitar la información. Sin embargo, por ejemplo, durante la pandemia sí hemos tenido una situación crítica en el impacto en todos los servicios de salud y un objetivo que hemos tenido en el 2022 ha sido, por ejemplo, recuperar por lo menos los niveles prepandémicos y en eso hemos venido trabajando. Y precisamente este año ha comenzado a incrementarse, no en la cantidad que esperábamos, pero sí, ahora estas últimas semanas estamos viendo que hay un mayor interés, hay una mayor información, entonces vemos el compromiso realmente y lo que esperábamos ver precisamente, que había muchos hombres que también estaban esperando estas oportunidades. Usted ha mencionado la pandemia y en torno a eso la pregunta es, ¿ha existido un incremento de nacimientos y partos o no ha sido precisamente así? Precisamente no ha sido así. Bueno, realmente cuando los servicios tuvieron problemas para la atención, porque todo estaba concentrado en atención COVID, se esperaba que esto pudiera ocurrir. Sin embargo, el 2020, por ejemplo, el registro de partos no ha sido el esperado que de repente se va a incrementar. En el 2021 ha habido un pequeño incremento, pero está dentro de la curva de descenso que hemos estado viendo año a año que se produce, por ejemplo, normalmente en el país. Hemos venido un descenso de partos progresivo y esta curva se sigue manteniendo realmente. Bien, doctor. Y ahora para un poco cerrar, yo creo que aquí viene la información sustancial. ¿Dónde, cómo, cuándo, dónde consigo información también? Igual hay que buscarla en la web del MINSA, que es www.minsa.gov.pe, ¿correcto? Así es. A nivel nacional, en Lima y provincia. Así es, este es un método, la vasectomía, que se ha venido desarrollando siempre, pero ahora justamente estamos impulsando que se realice, por ejemplo, en todos los hospitales, en este caso regionales, ¿no?, que se encuentran al interior del país. Y en el caso de Lima tenemos los hospitales 2 y 3 que precisamente están desarrollando también estas actividades, ¿no? Es completamente gratuito, ¿no? Es decir, las personas lo que tienen que hacer es acercarse a los servicios de planificación familiar. En el caso del primer nivel, también a los servicios de planificación familiar iban a ser derivados al hospital, donde se le va a hacer una programación precisamente para la atención. Como lo voy a repetir, es completamente gratuito y el requisito es que la persona haya tomado la decisión precisamente de no tener más hijos. Y además estas jornadas van a estar acompañadas de asesoría, de información, de otros servicios, de pronto también psicología, que es importante. Descríbanos un poquito qué servicios también va a estar ofreciendo esta jornada. Así es, la técnica, por ejemplo, que ustedes han visto, que es la técnica simplificada, es la que, por ejemplo, se está ofreciendo de manera estándar a todos los varones que desean vasectomía. Sin embargo, por ejemplo, cuando a veces hay casos especiales en que de repente, por ejemplo, hay alguna alteración anatómica, etcétera, esto lo tenemos ya que revisar y tenemos que hacer, por ejemplo, todo un estudio. También hay personas que con todo derecho, de repente están viendo en perspectiva, por ejemplo, su vida y también los asesoramos en el punto de vista psicológico para poder ver cuáles son sus perspectivas que tengan de desarrollo, etcétera, ¿no? O sea, es toda una actividades que llevamos en estas jornadas con el equipo multidisciplinario. El fin es de que, por ejemplo, las personas tengan acceso a métodos seguros, ¿no?, y también a estas intervenciones, por ejemplo, que garantice que ellos puedan desarrollar su vida, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. En realidad, como les comentaba al inicio del programa, es bastante importante para la institución, para TV Perú, para el Ministerio de Salud, arrancar esta semana dando información sobre jornadas multidisciplinarias de salud totalmente gratuitas en servicio de la población. En esta oportunidad, esta jornada de vasectomía sin bisturí del 14 al 18 de noviembre, totalmente gratuito, y podemos encontrar información, repito, en la web del Ministerio de Salud, de www.minsa.gov.pe, para poder conocer todas las instituciones a las que uno puede acudir y también para poder pedir información. Y hay un número, doctor. Así es.
El número es el 113. Pueden llamar al 113, ahí también se le va a dar toda la información y como a los servicios de salud, a los servicios de planificación familiar. Muy bien, hemos estado entonces con el doctor Guillermo Atencio La Rosa, que es director de Salud Sexual Reproductiva del Ministerio de Salud. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Sin embargo, Sarita Busabá tiene que hablar, tú lo dijiste, Fátima, de una fruta representativa, importantísima de la Amazonía peruana, considerada un superalimento, así que no los vamos a hacer esperar mucho más. Sarita, todo tuya la pantalla para poder desplegar mucha información. Gracias, Aura, y efectivamente voy a aprovechar, por supuesto, esta pantalla para tratar de dar la mejor información de este fruto que, por supuesto, ya se los voy a ir presentando. Sin embargo, creo que es importante mencionar que el control de la natalidad no solamente es un tema de mujeres, sino también de varones, así que qué bueno que se brinde información desde los diferentes establecimientos de salud, información valiosa y que además hace que las personas tomen conciencia para tomar una decisión, sobre todo cuando se trata de métodos que no son reversibles. Pero nosotros aquí en este segmento de nutrición vamos a hablar de la otra cara de la moneda, porque así como hay métodos para el control de la natalidad, hay alimentos que más bien pueden contribuir con la fertilidad. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este fruto que es tan importante y que efectivamente se trata de un superalimento y que es el aguaje. Si bien aquí en la costa nos llega aguaje, todavía no está muy difundido su consumo y sobre todo no está muy difundido los beneficios y propiedades nutricionales. Y vamos a empezar por ahí, por el aporte nutricional de este alimento. Las frutas también pueden contener grasa y este fruto en particular alcanza cerca de un 25% de aceites naturales saludables que contribuyen en ser una fuente de energía natural gracias a este alimento. Pero lo que probablemente más destaque respecto de los nutrientes que contienen tiene que ver con 3 vitaminas que tienen un gran poder antioxidante. Estas son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Y realmente juntas hacen que este alimento nos proteja de los diferentes procesos oxidativos a los cuales estamos expuestos. Por ejemplo, si estamos caminando constantemente en la calle, estamos expuestos al humo de la combustión de los diferentes automóviles. Eso genera un proceso de oxidación en nuestras células y consumir este tipo de alimentos nos va a proteger, va a revertir de alguna manera este tipo de procesos. Pero también el estrés, por ejemplo, genera un proceso oxidativo. Las personas que hacen actividad física constante de alta intensidad, justamente porque tienen una gran cantidad de ingesta respiratoria, obviamente de oxígeno, también pasan por procesos de oxidación. Y por supuesto, personas que pasan por enfermedades crónicas degenerativas, la oxidación es algo que ocurre constantemente. Por eso es que este alimento es especialmente valioso. Pero no solamente eso, les contaba que es un buen alimento que beneficia la fertilidad de la mujer, sobre todo porque tiene una cantidad interesante de fitoestrógenos, los mismos que podemos encontrar en la soya, pero estos al parecer tienen una cantidad bastante más interesante y además es propio de nuestra tierra. Hay en otras latitudes, pero una mayor cantidad de aguaje encontramos aquí en la Amazonía peruana. Ahora, las formas de consumo son distintas, variadas. De hecho, si nosotros pelamos esta cáscara gruesa del aguaje, vamos a encontrarnos con la pulpa que tiene justamente estas semillas. Y acá está ligeramente pastosa, pero también puede estar bastante más aguada. El sabor es ciertamente agridulce, hay personas que le agradan, otras no tanto, pero se puede hacer una variedad de preparaciones, desde la aguajina, por ejemplo, hasta los diferentes helados o chupetes de hielo que se hacen del aguaje y que son sumamente refrescantes y es una excelente manera de poderlo consumir en las diferentes etapas de la vida. Ahora, cuando yo les hablo de fitoestrógenos, me refiero a que estos tienen hormonas vegetales que se parecen a los estrógenos de la mujer, lo cual beneficia sobre todo en las etapas del climaterio. Antes, por ejemplo, la perimenopausia, es decir, años antes de tener la menopausia y durante también el proceso de la menopausia, porque justamente va a ayudar
a minimizar algunos síntomas que se tienen, como por ejemplo el bochorno. De hecho, las mujeres pasamos por diferentes cambios hormonales y hay momentos muy específicos en la vida de la mujer donde esos alimentos no solamente son parte de la dieta, digamos, del día a día, sino que incluso se pueden utilizar como parte del tratamiento para poderse beneficiarse de la regulación hormonal que nos puede ayudar este alimento. Obviamente, esto no reemplaza los tratamientos médicos, pero sí contribuyen de una manera natural y sana. Ahora, seguramente muchos caballeros dirán, entonces yo no me como el aguaje porque esto tiene fitoestrógenos y son hormonas para la mujer. Pues yo le digo, no tengan ningún temor porque sí pueden también disfrutar de este alimento. De hecho, tanto los hombres como las mujeres venimos desde fábrica con hormonas femeninas y masculinas, pero en diferentes proporciones. Así que, Fátima, yo creo que consumir un alimento como este tiene que ser parte de la dieta saludable de grandes, de chicos, en diferentes etapas de la vida, pero especialmente en el caso de las mujeres, cuando están pasando por esos cambios hormonales que, dicho sea de paso, pueden empezar a partir de los 40 años de edad. Bueno, escuchando a Sarita, qué maravilla el Perú, ¿no? Sí. Que nos da tantos alimentos que nos ayudan a tener una calidad de vida que todos deberíamos de mirar, ¿no? Claro. Porque a veces comemos chatarra y tenemos pues todo esto al alcance. Y ¿sabes qué, Fátima? Algo que también es bien importante. En este tiempo, después del COVID, hay como una tendencia increíble por la búsqueda de suplementos nutricionales para que nos arreglen de diferentes maneras, cuando realmente tenemos alimentos y el cuerpo los aprovecha mucho mejor y son naturales. Así que suplementos solo cuando es necesario y más bien busquemos alimentos como este, el aguaje, que es muy bueno. Muy bien, muchísimas gracias a Sarita Usaba por toda esta información. Y aquí continuamos con la doctora Pierina Vilcapoma hablando sobre la malaria. Doctora, ¿qué pasa cuando una mujer embarazada tiene malaria? ¿Afecta al niño? Sí. Las embarazadas son el grupo de riesgo para tener malaria grave. En realidad van a manejar una mortalidad bastante alta si no reciben tratamiento y sí pueden transmitir al feto este parásito y generalmente estos embarazos terminan en muerte fetal, ¿no? Si son embarazos tempranos, terminan en aborto. Ahora, ¿y la relación de la malaria con las personas mayores también los pone en situación de riesgo? Los adultos mayores que tienen algún grado de desnutrición también son cierto grupo de riesgo, a pesar de que no se ha asociado estadísticamente, no se ha asociado, sí se piensa que las personas que tienen algún grado de inmunosupresión como ellos y también menos masa muscular pueden tener un poco más de fragilidad al momento de responder ante esta enfermedad. ¿Y en qué caso una persona que tiene la malaria debe de ser internada para el tratamiento? Los dos primeros casos son las poblaciones de riesgo, niños y gestantes. Deberían de ser hospitalizados para monitorizarlos y recibir tratamiento monitorizado. También se hospitalizan los casos que tienen cuadros de malaria falciparum generalmente, porque son cuadros que pueden causar malaria grave. Es una especie de malaria que se da en ciertas zonas y aquellos que tienen alguna complicación, ¿no? Las malarias tienen complicaciones como anemia severa, malaria cerebral que pueden cursar con convulsiones, pueden causar con daño hepático o daño esplénico, también necesitan hospitalización. Muy bien, vamos con una llamada, ya se encuentra Carmen en la línea desde San Miguel. Carmen, muy buenas tardes, la doctora Vilcapoma la escucha. Hola, buenas tardes. Una consulta. Mi yerno en unos días va a viajar a Loreto por razones de trabajo. Me gustaría saber si es que se tiene que vacunar y qué vacunas se tiene que poner. Muchas gracias. Listo, Carmen, gracias por la llamada. Las vacunas en los viajeros es una consulta bastante frecuente, ¿no? Nosotros recomendamos a todas las personas que vayan a hacer viajes, primero les preguntamos qué vacunas tienen, ¿no? Si la persona ya recibió una vacuna contra fiebre amarilla, ya no se la recomendamos más porque ya le confiere protección de por vida. Si no la ha recibido y va a viajar a una zona rural tropical, como es Loreto, por ejemplo, o la Selva Central, le recomendamos que se vacune al menos 14 días antes del viaje. Esto es respecto a la fiebre amarilla.
Para malaria y dengue, en nuestro país todavía no tenemos autorizadas las vacunas, así que por el momento les recomendamos solamente el uso de un buen repelente con un buen aditivo de DT para que pueda tener una protección alta contra los mosquitos. Ahora, doctora, ¿cuáles son los mayores mitos? Porque yo imagino que en consulta la gente le contará casos particulares, pero que también van muy alejados de la medicina. ¿Qué es lo más común para...? Aquí en el programa siempre queremos eso, ¿no? Alejarnos de los mitos y vincularnos más a la ciencia. ¿Qué escucha usted? Uno de los mitos más frecuentes puede ser que las personas que regresan de un viaje rural o de un viaje de la selva y presentan fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, pueden pensar que han tenido alguna influencia de la tierra, de los cerros, o les ha dado el aire, les ha dado el viento, ¿no? O les han hecho brujería, el agua les ha hecho mal, pero... No, hay que hacerse un examen de descarte de dengue, hay que hacerse un examen de descarte de malaria porque pueden ser estas enfermedades infecciosas que se pueden tratar. Otro de los mitos respecto ya del tratamiento, muchas de las personas no quieren recibir tratamiento antiparasitario, tratamiento antibiótico o antiviral porque piensan que la medicina tradicional puede suplir el tratamiento médico, pero no es así. Algunos medicamentos tradicionales pueden ayudar a contrarrestar ciertos síntomas. Pero no la enfermedad. Pero no la enfermedad. Pueden mejorar la fiebre, mejorar el dolor de cabeza, pero no van a terminar por erradicar la enfermedad. Muy bien, doctora. Vamos con otra llamada. Ya se encuentra Mirta desde Canta y tiene una consulta para usted. Mirta, aquí la doctora la escucha. Muchas gracias por el pase. Sí, soy Mirta Falconi Alvarado desde la heroica y turística provincia de Canta. Mire, tengo dos nietecitas, doctora, que tienen una casa de campo, hace poco han construido, el año pasado, frente al reservorio de Sedapal. Y cada vez que van ellas, que consuman más su papá, a la casita de campo, vienen con fiebre, les da fiebre a los pocos días. Y una de ellas... la mellicita está afiebrada continuamente, ya me preocupa bastante. ¿No será, habrá un lugar adecuado para que pueda ver si es malaria o dónde podría hacerse el análisis? Muy bien, Mirta. ¿Qué podría significar, de acuerdo al contexto, y estas fiebres tan frecuentes en niños? Sí, si los niños han sufrido picaduras por mosquitos, lo que le recomendaría inicialmente es que los revise al terminar el viaje o la visita para ver si hay evidencia de picaduras de mosquitos. Si la fiebre está asociada a picaduras de mosquitos... ¿Qué es lo que vemos en la piel? Vemos un eritema, un enrojecimiento de la piel, una pequeña elevación, muy parecida a una picadura de una pulga, ¿no? Una pequeña ronchita. Si esto está asociado a ello, pues podría deberse quizás en Canta, tratándose de Canta, puede haber dengue, si hay dengue autóctono en Canta, y muy rara vez podría tratarse de malaria, ¿no? Lo que se le recomienda es que cuando tenga el cuadro febril se acerque a urgencias o emergencias de algún hospital para que se le haga la prueba de descarte de dengue y malaria. Ahora, doctora, el aplicarme cosas en la piel para evitar que me pique un mosquito, como no sé, doctora, yo me echo limón, yo me echo vinagre, ¿ayuda o debemos de ir al repelente y a la prevención? No, hay repelentes de uso tradicional, ¿no? En la selva hay algunas plantas, yo también lo he usado muchas veces cuando de pronto no tenía el repelente a la mano. Hay algunas plantas que emiten algún aroma que se puede usar como repelente, ¿no? El limón y algunas otras plantas sí se puede usar como un repelente natural. Ahora, si ya estamos con los síntomas y vamos al médico, ¿cómo tienen un descanso los pacientes? Porque claro, hay una debilidad, hay una baja de la hemoglobina, sí se da un descanso médico por todos los días que dura la enfermedad. Sí, uno de los puntos importantes, y esto lo recalca la Organización Mundial de la Salud, es que la alta carga de malaria a nivel mundial produce mucha discapacidad a nivel de la población en general, ¿no? Y muchos días de trabajo perdido. ¿Por qué? Porque puede producir hasta 14, 20 días de discapacidad en una persona que no puede levantarse de la cama, no puede ir a trabajar por el cansancio extremo que pueda sentir, los dolores musculares, la fatiga.
Y también hablamos de una baja de glóbulos rojos. ¿Podría ser de cuánto? Una persona que está sana con 13 o 14 hemoglobina, ¿a cuánto podría irse? En los casos graves de malaria puede existir una baja de hemoglobina hasta de 6 u 8 puntos en pocos días, ¿no? Y esto nos puede causar graves complicaciones. Pueden haber cuadros de anemia severa y secundario a esto pueden haber incluso infartos al corazón. Bueno, doctora, ¿cuáles serían finalmente las recomendaciones? Finalmente, las recomendaciones para nuestra lucha contra la malaria es evitar el aumento de los criaderos de los mosquitos, usar repelente contra los mosquitos y también para las instituciones, ¿no? Motivar un poco acerca de la investigación de esta enfermedad para mejorar el tema preventivo. Muy bien, doctora, le agradecemos mucho su presencia. Ha estado con nosotros la doctora Pierina Vilcapoma. Ella es médico infectóloga de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico. Terminamos el programa, pero antes de irnos queremos saludar a nuestra queridísima Sara Abusabá, que está cumpliendo años. Un aplauso, pues. ¿Qué haríamos sin Sarita y todos sus consejos de nutrición? Pero además, Sara, en nombre de toda la producción queremos decirte cuánto te estimamos, cuánto apreciamos tu contribución al programa y de verdad es muy lindo contar con alguien como tú que siempre tiene una actitud positiva, tiene una actitud de mucha alegría y creo que aparte de la nutrición, la buena actitud es importante, ¿no? Claro que sí, Fátima, muchísimas gracias. Yo me siento... Ahí está. ¡Qué linda! Muchas gracias. Nuestro chambelán oficial, gracias, Junior. Acá las opciones, sí. Bueno, Fátima, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes no saben lo que significa para mí poder estar aquí con ustedes, compartir con toda la gente que nos ve en todo el país realmente, ¿no? TV Perú es una señal que llega a los lugares más recónditos y poder desde ese programa brindar información que sé que de alguna manera les va a servir, realmente ese es el mejor regalo. Así que yo les agradezco siempre la oportunidad y además todo lo que aprendo todos los días contigo, Fátima, con Helen, con Junior, con Teresa, con Maju, con Aura, con todo el equipo acá que me corrigen, me enseñan, yo siempre aprendo. Y bueno, pues es un cumpleaños muy feliz, realmente. Y Teresa, que acá me está hablando y me hace reír. De verdad, muchísimas gracias. No saben cuánto los quiero y valoro muchísimo el poder estar aquí, compartir con todos ustedes y con todos los que están ahí detrás de cámara también, que aunque no nos conocemos, ahí estamos siempre cerca de todos. No, y para nosotros es importante, Sara, porque bueno, tú eres una profesional muy reconocida en el medio y también para TV Perú es importante contar contigo, tenerte. Y sobre todo esta entrega que tienes de servicio, de ayudar a los demás, ¿no? Porque claro, hacemos un programa de salud, pero si no tenemos personas que de verdad creen en lo que hacen, como es el caso de Sara Abusabá, esto no funcionaría. Así que feliz cumpleaños, querida Sara, a disfrutarlo con la familia. Y bueno, nos vamos a ir, nos tenemos que despedir. Y mañana, ¿con qué venimos? Con hernia discal. Así que no se pierdan el programa. Ya pueden empezar a hacer sus preguntas a través de las redes sociales. Y también, por supuesto, también pueden llamarnos. Como siempre, estamos en vivo y en directo. Así que nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Y la foto oficial con Sara, por favor. Sarita, párate acá en medio, los chicos. Vengan, vengan. Gracias. Hacer una foto así al final. Gracias a todos por habernos acompañado. Hoy nos estamos celebrando porque son compañeros de la señora Sara. Sí, y celebren todos. Aquí hoy día todos tienen que estar felices. Y todos los que cumplan años también. Un feliz día para todos ustedes. Nos vamos. ¡Chao!